Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver otro de los métodos de análisis de circuito, pero ahora esta vez en corriente alterna. Vamos a ver el método de superposición en alterna. Recordemos que en corriente continua el método de superposición era cuando teníamos en un circuito varias fuentes, lo que hacíamos era calcular la incógnita que nos pidieran, ¿vale? Una tensión, una corriente, solamente con cada una de las fuentes por separado, es decir, si había una fuente de corriente, pues lo calculamos con esa fuente de corriente, y una fuente de tensiones, pues las cortocircuitábamos, y si había fuente de corriente, pues las abríamos. Entonces calculamos una tras otra, y al final el resultado era la suma algebraica de todos los resultados previos que hemos calculado con cada fuente. Bien, pues esto es lo mismo que se hace en corriente alterna. Lo único que, como decimos en todo, como ya hemos dicho en todos los vídeos, hay que pasar todo al dominio de la frecuencia. No trabajamos con el dominio del tiempo, trabajamos en el dominio de la frecuencia. Vamos a verlo. Bien, en este ejercicio vemos un circuito donde tenemos una fuente de corriente, 5 coseno 2t más 10 amperios, una bobina de 4 henrios de inductancia, una capacidad de un condensador de 1/8 de faradio y una resistencia de 3 ohmios, una fuente de tensión de 10 coseno de 2t menos 60 voltios, y tenemos que calcular esta incógnita que es Ix. Bien, lo que tenemos que hacer, como siempre, primero pasar a dominio de la frecuencia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo convertimos esto? Pues nos va a quedar un circuito de la siguiente manera. La fuente de corriente, una impedancia, otra impedancia, otra impedancia y una fuente de tensión que tenemos aquí. ¿Vale? El circuito nos va a quedar de esta manera. Si esto lo pasamos a dominio de la frecuencia, será un fasor, ¿no? Entonces es 5, 10 grados, amperios. Aquí tenemos 10 menos 60 grados, voltios. Aquí seguiremos teniendo 3 ohmios. Y ahora 1/8 de faradio, bueno, vamos a calcular esta inductancia, que será ZL, J omega L, que será J, ¿cuánto es la velocidad angular? 2, la veis aquí. J por 2 por la inductancia, que es 4. 4 por 2, 8, o sea, J8 ohmios, ¿vale? Aquí tenemos J8 ohmios. Y ahora la capacidad será 1 partido J omega C, es decir, 1 partido J2 y por 1/8. 2 partido 8 es un cuarto, entonces eso pasa hacia arriba como menos J4 ohmios. Y aquí tenemos menos J4 ohmios. ¿Vale? Y este circuito ya lo tenemos en dominio de la frecuencia. Nuestra incógnita ahora será esta. Y X en mayúscula. Ya no es, aquí sería en minúscula porque está en dominio del tiempo, y aquí la ponemos en mayúscula porque es un fasor. Bien. Entonces ahora vamos a aplicar superposición, ¿vale? Entonces, para aplicar superposición vamos a hacer lo siguiente. Para poder aplicar eso, vamos a utilizar solo esta fuente, con lo cual esta la vamos a cortocircuitar, ¿vale? Y aquí tenemos dos impedancias en serie que lo que vamos a hacer es juntarlas en una, ¿vale? Para que el circuito sea más simple y la corriente que circula por ella es lo que tenemos que calcular. Bien, vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia, solo con la fuente de corriente, ¿vale? La fuente de corriente que la vamos a poner que es 5, 10 grados amperios. Tenemos la impedancia de J8 ohmios, ¿vale? Y aquí hemos juntado las dos impedancias, entonces ya será 3 menos J4 ohmios, ¿vale? Y aquí tenemos la fuente de tensión, que lo que hemos hecho, como la vamos a eliminar, una fuente de tensión se cortocircuita, es decir, es un cable. Entonces la incógnita ahora ya no será Ix, sino que será Ix'. Entonces esto es sencillo porque la corriente, si os fijáis, la corriente de la fuente viene por aquí, ¿vale? ¿Y aquí qué ocurre? Pues aquí podemos aplicar un divisor de corriente, porque por aquí vendrá una corriente y por aquí vendrá otra, ¿no? Entonces podemos decir que por divisor de corriente, no lo pongo así. Podemos decir por divisor de corriente que Ix' será igual a, vamos recorriendo, el valor de la fuente menos 5
Lo voy a poner negativo, bueno, no lo estoy explicando, lo voy a poner negativo porque realmente, fijaros, si aquí viene esta corriente, tiene que entrar por aquí, entonces por aquí debería salir una y por aquí debería salir otra. Como esta viene en este sentido, ¿vale? Que sería el contrario, le ponemos este signo negativo, ¿vale? Igual, entonces la fuente 5, 0 grados, perdón, 5, 0 grados, no, 5, 10 grados. Por J8, que es la impedancia opuesta, que es esta, dividido entre la suma de las impedancias, 3 menos J4 más J8. Si calculamos eso, nos da un total de 8 menos 133,13 grados amperios. ¿Vale? Y ahí tenemos para nuestra fuente de corriente. Ahora vamos a ver por la fuente de voltaje o por la fuente de tensión. Vamos a calcularla. Como aquí tenemos una fuente de corriente, hacemos circuito abierto, ¿vale? Ahí tenemos circuito abierto, entonces nos viene por aquí la impedancia de J8 ohmios. Por aquí nos viene la otra impedancia de 3 menos J4 ohmios. Y por aquí nos viene la fuente de tensión de 10 menos 60 grados voltios. Bien, esta se nos va porque esto no hace nada, está abierto, entonces. Y aquí, bueno, aquí viene la corriente que tenemos que calcular, pero en este caso ahora será Ix segunda, porque es debido a la eliminando la fuente de corriente. Entonces, por ley de Ohm, puedo calcularla, ¿no? Ix segunda. Ix segunda, porque esto simplemente es una malla cerrada. Entonces, la corriente que circula por esta malla será Ix segunda, será el voltaje, 10 menos 60 grados, dividido entre las impedancias, es decir, 3 menos J4 más J8, ¿no? Y esto nos da igual 2 menos 113 con 13 grados amperios. Por tanto, el teorema de superposición nos dice lo siguiente, que el resultado será la suma algebraica de los resultados previos que hayamos obtenido. Entonces, la corriente Ix, que es lo que nos piden, será igual a la suma algebraica de Ix' más Ix segunda, es decir, 8 menos 133 con 13 grados más 2 menos 113 con 13 grados. Eso nos da un total de 9,90 menos 129 con 17 grados. Como el problema nos pedía, bueno, tenemos Ix, ¿vale? Este es el fasor, 9,90 menos 129,17 grados amperios, ¿vale? Pero ahora resulta que no nos pedían el fasor Ix, sino que lo que nos pedían era Ix pequeña, es decir, nos pedían en el dominio del tiempo. Bueno, pues es fácil ponerlo. Podemos decir que Ix será la amplitud, 9,90, por el coseno de 2t, porque la velocidad angular es la misma, menos 129,17 grados amperios, ¿vale? Y ese es el resultado del problema. Como veis, el proceso es exactamente igual que el teorema de superposición que habíamos visto en el análisis de circuitos 1 con corriente continua. Entonces, bueno, pues ya veis que es igual de sencillo. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo.